perdón, cada vez que tenemos eh, tanto el discipulado por las noches como en la semana, que tenemos nuestros cultos de oración en las mañanas y en diferentes oportunidades, así como el culto del miércoles, también nos está apoyando el hermano a quien Dios le ha dado un talento que lo pone al servicio del Señor y se lo agradecemos muchísimo porque en este tiempo las personas que dominan lo que es la tecnología pues llevan un paso adelante porque todo el mundo está globalizado gracias a la tecnología. Saludo también a mi hermana Georgia. No las puedo ver ni a Georgia, ni a Janet, ni a Edith, ni a Adriana. Las saludo y las bendigo. Le doy gracias al Señor y pareciera que está pasando algo con los hermanos porque no están acá los hermanos de la hermana Mercedes, Janet, William, Yuseri, nuestros hermanos que están todos los viernes, ¿no? A veces por el horario que teníamos anteriormente, cuando teníamos vigilia, no nos daba el tiempo para tener culto, pero ahora que ha cambiado el horario para nosotros acá en la parte norte de América, pues tenemos una hora que podemos aprovechar y sin duda alguna lo estamos haciendo. Como Dios es Dios y la mesa se sirve para los que quieren comer, vamos a comer de la palabra del Señor y les doy las gracias a cada uno de ustedes que están en esta noche acá. Y si ustedes se dan cuenta, por supuesto, que hemos hablado que los días miércoles estamos transitando el camino de salvación y en el camino de salvación estamos aprendiendo a vivir la nueva vida en Cristo. Porque lo más difícil para las personas es, una vez que tienen a Cristo en su vida, que han pasado de muerte espiritual ahora a tener el aliento que los vivifica, conectar el cielo para vivirlo en la tierra es una gran batalla porque la incredulidad les gana. La incredulidad le gana al ser humano porque el ser humano está grabado en lo natural, en gracias a Dios y a mi lomo que si no trabajo no como, en que tiene que ser el esfuerzo humano, lo que a través del esfuerzo humano es que se logran las cosas. Y las cosas físicas podrían lograrse con el esfuerzo humano, pero lo espiritual no. El crecimiento espiritual depende absolutamente de Dios Trino y de la fe que nosotros tengamos para creer lo que dice la palabra de Dios, para creer y entender el sistema bíblico del camino, del disfrute que Dios nos dio a través de la palabra, a través de la obediencia. Y por eso los miércoles estamos haciendo camino de salvación y vamos a estar centrados en la hora, en aprender el camino de salvación, en comprender el camino de salvación, en ordenar el camino de salvación, en orar con el camino de salvación, porque es el mensaje de vida que salva primero a nosotros, a nuestro entorno y al mundo. Y los días viernes, ¿qué estamos haciendo? Los días viernes estamos dando el culto de la iglesia, pero estamos hablando ya de los temas inherentes a la vida del evangelista. Para que ya yo tengo la persona que ya tiene la conclusión de vida en Cristo, la persona que está firme en el Señor y que ha entendido que su vida de manera práctica es el evangelio mismo, es vivir en la buena noticia. Por eso estuvimos 2 semanas hablando acerca del obrero que Dios utiliza. ¿Quién es el obrero que Dios utiliza? Y lo hablamos durante 2 semanas.
Entonces, ¿para qué utiliza Dios al obrero? Pues para que haga el movimiento. Ahí sí viene el mover, el accionar, el movimiento de evangelismo, que consiste en compartir con otras personas, y nosotros decimos en el campo, porque es en el terreno, en la vida misma, compartir con las personas la buena noticia de la nueva vida que tenemos nosotros en Cristo, el estilo de vida que tenemos nosotros que nos diferencia del resto del mundo. Entonces, el título del mensaje de hoy, voy a compartir. Entonces, estamos, Edith, gracias, Janet, gracias por abrir sus cámaras, que ahora las veo, no las veía antes. Entonces, el movimiento de evangelismo, estamos nosotros hablando de lo que es el movimiento de evangelismo. Ahora, ¿en qué está centrado? En que el evangelista transita su vida solo dentro de Cristo. Y nosotros conocemos la palabra de Juan 14:6. Sin embargo, vamos a leerla porque en todo culto se lee la palabra de Dios. Siempre leemos la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, hablándole el Señor Jesucristo a Tomás, quien le dice al Señor que no sabe para dónde va. Nosotros no sabemos dónde tú vas, tampoco sabemos cuál es el camino. El Señor les dice a ellos, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Por eso yo no puedo dar por sentado de que ustedes saben la palabra, porque el mismo Señor le está diciendo, ustedes saben a dónde voy, saben el camino. Y le dijo Tomás, estoy en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros como evangelistas aplicamos a nuestra vida este versículo, el evangelista vive todos los días de su vida, todos los días, dentro del camino. ¿Y quién es el camino? Cristo, dentro de Cristo. ¿Qué es vivir dentro de Cristo? ¿Qué es vivir dentro de Cristo? Vivir dentro de Cristo es que hay un solo camino para ir al Padre. Entonces, la Biblia dice que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nos mantenemos en todo lo que pensamos, todo nos mantenemos dentro de la palabra. ¿Cómo vivo yo dentro de Cristo? Pues ¿quién es Cristo? Cristo es el verbo encarnado, es la palabra del principio, desde el principio. Todas las cosas por él fueron creadas y sin él nada de lo que ha sido creado ha sido de lo que fue creado hubiese sido creado. Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es el que me trajo a mí nuevamente a la condición de hija para que el plan y el propósito de Dios inicial desde el principio se cumpla en mí. Eso es el significado de vivir dentro de Cristo. Saber que Dios tiene un plan para mí. Creer. Ahora, cuando le dice el Señor Jesucristo a los discípulos, saben dónde voy y saben el camino, entonces allí es donde está el problema con nosotros.
¿Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros? Mm, Si no sabemos, no podemos creer. Si no creemos, no podemos saber. Entonces, ¿quién tiene un plan para mí? ¿Es Dios? Es Dios. El que tiene el plan para mí es Dios. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Tiene Él un plan para mí? Sí. ¿Y quién es Él? Entonces, Dios es el Todopoderoso. Ese Dios. Yo digo que es, yo lo digo porque lo dice la Biblia. Es el creador de todas las cosas, pero también es mi creador. Estábamos en el culto de la iglesia presencial aquí hoy, acá en Montreal, y hablábamos de la petición que Dios le hace a Abraham, Génesis 22, de que le entregue a su hijo el sacrificio. Y sin duda alguna que antes de que Abraham tomara esa decisión, sufrió mucho, lloró mucho, le preguntó a Dios por qué, le preguntó a Dios qué hacer, le preguntó a Dios si no había otra manera. Y no había otra manera, no había otra manera. Y Abraham obedeció y fue. Y llegó inclusive a colocar al niño sobre el holocausto, sobre el altar. Llegó a atar al niño, a atarlo, así como se ata al animal para que no se escape. También ató al niño. ¿Estaba Isaac consciente de lo que estaba ocurriendo? Sí, estaba consciente de lo que estaba ocurriendo, porque ya era un muchacho grande. Y cuando Abraham levantó la daga para matar al niño, para sacrificarlo, es cuando escuchó la voz de Dios que le dijo a Abraham que no matara al niño, porque ahora sé que no me has rehusado a tu hijo al que amas. Y sabemos que como Dios se provee a sí mismo, entonces trajo el cordero. ¿Para qué? Para que sí hubiese el sacrificio, pero con la sangre del animal. Perfecto. Pero si allí meditamos, decimos, pero hubo alguien que tuvo que entregar su hijo y no lo rehusó, no lo siguió cambiando por carneros, ni por machos cabríos, ni por palominos, ni por otros animales. Dios entregó a su propio hijo, entregó a Jesús, a su hijo, al unigénito de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje que el evangelista lleva al campo. Entonces, es el único camino. Jesús es el único camino para el evangelista. Ahora, el evangelista que hace el movimiento del evangelio puede, tiene el privilegio al hacer el movimiento del evangelismo, tiene el movimiento de experimentar. Uno, lo voy a colocar aquí así, experimentar. Y luego voy a ir uno por uno. Entonces, ¿qué privilegio tiene el evangelista? Tiene el privilegio de experimentar al Señor, experimentar la vida de Dios en él, en mí, en él, en mí y conmigo. ¿Quién es este?
el evangelista, que como lo vivió en las 2 semanas anteriores, el que permite, que se rinde, que deja, que disfruta, que entiende, que cree que Dios lo escogió para utilizarlo como plataforma de bendición para toda la humanidad. Vamos a la palabra y vamos a la palabra en Mateo 28:20. Un versículo muy conocido, totalmente conocido. ¿Qué dice Mateo 28:20? Dentro del, vamos voy a honrar mi palabra porque estoy diciendo que siempre tenemos que leer la palabra y ya yo iba a decirles directamente lo que dice la palabra. Mateo 28:20, que es el último versículo del capítulo 28, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo experimentamos nosotros la vida de Dios en mí, el respaldo del trono celestial en mí, que el Señor está en mí? Porque lo que yo enseño no es mío, no es mío, yo no enseño nada mío. Lo mío no sirve para cambiar a la gente. Mis experiencias, mis maneras, lo que yo digo, lo que yo hice, lo que yo hago. No puedo enseñar lo mío, porque es que al enseñar lo mío hasta contradigo la palabra. Porque el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, lo que yo enseño no es mío, sino que es lo que el Señor, tengo que escribir el Señor con mayúscula, el Señor Jesucristo nos mandó, nos dio. Para yo enseñar algo, tengo que tenerlo yo primero. Él lo mandó, Él lo dio. ¿Y qué experimento yo cuando enseño lo que Él me mandó? Cuando yo vivo lo que Él me mandó, pero yo lo enseño. Recuerden que hay algo muy importante, que la vida de Dios en nosotros, a través del Espíritu de Dios, está constantemente hablando, está constantemente nutriéndome, está constantemente aconsejándome, está constantemente acompañándome. Y como es así, si yo enseño algo que yo no vivo, el Espíritu me, me corrige a mí. El Espíritu me dice, pero tú no haces eso que estás diciendo, pero tú no vives eso que estás diciendo. Y si nosotros queremos acallar la voz del Espíritu para que no nos diga eso, ay, no es que esas son cosas mías. Si no obedecemos y no escuchamos al Espíritu Santo, vamos a escuchar al diablo. Porque el diablo también sabe si lo que nosotros estamos diciendo lo hacemos, lo vivimos, lo experimentamos, lo creemos, lo disfrutamos o somos solamente personas de apariencia. Por eso es que el Evangelio no es juego. Hay muchas personas que dicen, es que ser cristiano es muy difícil. Y no, ser cristiano es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque el Señor nos dejó la Biblia, no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. Entonces, ¿qué es lo que yo experimento cuando enseño lo que el Señor me mandó? Que Él está conmigo, porque Él me mandó, porque me lo enseñó a mí, porque me lo dio a mí. Me manda a compartirlo y cuando lo comparto, lo que yo estoy compartiendo es la vida y el poder de Jesús. Eso es lo que yo estoy compartiendo. La vida y el poder de Jesús, que es mío. Y como es mío, entonces yo lo puedo compartir con otros. Entonces, ¿qué es lo que yo comparto? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo hablo? Lo que está escrito. Muchas personas dicen, yo declaro.
yo declaro, yo declaro. No está mal declarar. No es que yo diga que esté mal declarar, sino que el modelo de Cristo es que el Señor Jesucristo siempre dijo, el Señor siempre enseñó y dijo, escrito está, escrito está. Entonces, wow, qué horrible esto. ¿Cómo yo puedo escribir y experimentar con ese? Perdón, experimentar. ¿Qué es lo que yo estoy experimentando? Porque el movimiento del evangelismo nos permite a nosotros experimentar. ¿Qué? La vida de Dios. La vida de Dios en mí. Que Dios está conmigo. Me permite enseñar lo que el Señor me dio, lo que Él me mandó y experimentar que el Señor está conmigo. Entonces, si el Señor Jesucristo dijo, escrito está, siempre dijo, escrito está, ¿qué, qué estoy experimentando yo como evangelista en el campo? Experimento el poder del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y dónde estoy yo? En la tierra. Yo dependo del cielo, pero vivo en la tierra. Y lo puedo ver al revés. Lo puedo ver al revés. Yo vivo en el cielo porque mi ciudadanía es celestial y yo transito en la tierra. Todo depende del punto de vista que yo lo esté enfocando, pero entendiendo siempre que yo experimento el gobierno de Dios en mí. Ahora vamos a la palabra en Hechos, aquí, en Hechos 3, versículos del 1 al 12. Hechos 3 se desarrolla en el momento cuando Juan y Pedro vienen al momento de la oración. Vienen en el tiempo de la oración al templo. El templo se llama el Templo de la Hermosa. Dice así la palabra del Señor. Hechos, búsquenlo por favor, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este paralítico, perdón, si este hombre cojo de nacimiento, paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, ¿qué experimenta el obrero de Dios cuando hace el movimiento de evangelismo?
experimenta el poder del Señor en el campo. Experimenta de una manera que nosotros no sabemos cómo Dios se va a manifestar y se puede manifestar, como en este caso, que Dios está restaurando la vida espiritual de este hombre, lo está salvando, pero de manera inmediata. Este cojo está restaurando la bendición del culto, porque por la condición física que él tiene, el defecto físico que él tenía y la limitante física que él tenía, él no era digno de entrar al templo. Y es que así está la humanidad. No somos dignos de entrar al reino de Dios por la condición espiritual que tenemos de pecado. Pero cuando el Señor nos envía a nosotros los evangelistas al campo a encontrar una persona, inmediatamente que esa persona confiesa a Jesús, su vida espiritual es recreada, es salvo, es sano espiritualmente y ahora le puede rendir culto a Dios. Pero Dios lo hace a través de nosotros. ¿Somos nosotros los que nos llevamos la gloria? No. Nosotros estamos experimentando en nosotros la vida y el poder de Jesús, que al ser transmitido al campo, en el campo las personas cobran vida. Amén. Entonces, estamos hablando de lo que experimenta el evangelista, lo que experimenta el obrero de Dios cuando hace el movimiento de evangelismo en el campo. Entonces, ¿qué otra cosa experimenta? Experimenta ser un instrumento escogido por Dios. Y lo acabamos de ver en la palabra. Pero vamos a la palabra en Hechos 8:26. Hechos 8, bendito Dios. 8:26. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Hechos 8:26. Cuando hablaba en un principio de el paso, muy sutil, muy sutil. El paso de que yo recibí al Señor, ahora el reino de Dios es mío, pero no puedo unir esto. No puedo unir esta vida de fe. No puedo vivir esta vida de fe con poder, con alegría, con gozo, con fe. No tengo fe, tengo incredulidad. Cuando hay esa incredulidad aquí, es un muro, una muralla, un vallado que separa mi verdad espiritual de la práctica espiritual, de la vivencia, de la experiencia que me hace tener la evidencia de la vivencia. Yo lo vivo, yo lo experimento, lo hago, lo tengo la experiencia de vida. Y es necesaria una sola vez que experimentemos el poder del Espíritu Santo que nos habita, que se mueve a nuestro favor, que nos respalda, es suficiente. Es suficiente. Pero el hombre, por eso es que las personas en Cristo, que llegan a Cristo, buscan siempre experimentar. Pero es que esta mujer siempre habla de lo mismo. Luego, no, yo no hablo de lo mismo porque lo mismo es dolor del lomo. Hablo de la palabra, solo de la palabra en Cristo, solo de Cristo, solo del reino de Dios, solo del poder del Espíritu Santo, porque es que eso es lo único que necesitamos para vivir. Las personas se van de un lugar a otro, de una iglesia a otra, y, ¿no? Y ve aquí, van que aquí, van allá, y escuchan a este, y escuchan al otro, y escuchan la prédica, y no escuchan la prédica de una sola persona. ¿Saben por qué? Porque no creen que solo el Evangelio es suficiente,
y no creen que solo el evangelio es suficiente porque su alma está todavía en oscuridad. Por eso encontramos las personas que hacen turismo en las iglesias, que van de una iglesia a otra, que van de una iglesia a otra, que van buscando, pero es que no se han encontrado con Cristo. Están buscando es a Cristo, pero no lo han encontrado, porque teniéndolo al frente, no le pueden creer y no lo pueden ver. Decía el Señor Jesucristo, es que cuando en la parábola del rico y Lázaro, tus hermanos, rico, hombre rico, no van a creer. Tienen a Moisés y a los profetas que los oigan, pero no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer, ni cuando yo me levanté entre los muertos. Es que hay personas, hermanos. Por eso nosotros tenemos que orar, y es el título de la vigilia de hoy, el mensaje de la vigilia, que tenemos que orar mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus, porque es lo único. La oración de fe es lo único que quebranta la oscuridad y la incredulidad, porque Satanás los arropa para que no les resplandezca la luz de Cristo. Los mete en una absoluta oscuridad para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, vamos a ver Hechos, capítulo 8. Estamos en el mismo libro de Hechos y vamos a ver Hechos 8, versículo 26. Que estamos en el marco de el eunuco, el encuentro de Felipe y el etíope eunuco. Dice así la palabra. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Dónde estoy? El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja, a la muerte fue llevado. Y como cordero, mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Entonces, ¿qué experimentó Felipe? Experimentó que Dios lo había escogido. Comprendió cuando el Espíritu Santo le habló. Vaya, y fue inmediatamente. Y es que el enseñar la palabra de Dios, el transmitir la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios, nos hace a nosotros experimentar y agudizar, sintonizar nuestros sentidos espirituales para poder seguir la guía del Espíritu Santo. Sea porque nos hable, sea porque nos guía sin hablarnos, sea porque el poder nos conduce, sea de la manera que Dios lo haga, muchas veces para nosotros no es perceptible. Solo que cuando estamos orando, siempre, hágase tu voluntad y no la mía. Guíame, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, yo ahora soy tu templo y tu morada. Llena todo en mí de lo tuyo y que toda la incredulidad, toda la resistencia que yo pongo, todo lo que se opone a tu gobierno sobre mí, yo lo quebranto en tu poderoso nombre, porque mi deseo es seguirte y es servirte. Hermanos, esos son oraciones para toda la vida, para toda la vida.
Porque la palabra misma dice, mire el que cree que esté firme, que no caiga. Nunca nosotros podemos vanagloriarnos, ni de lo que nosotros tenemos, ni de lo que nosotros somos, ni de lo que nosotros hacemos, porque nada es nuestro. Pero ¿cómo lo que nosotros tenemos? ¿Para qué dice entonces lo que nosotros tenemos? Porque yo tengo una nueva vida en Cristo. Yo tengo un respaldo del trono celestial. Yo tengo una vida espiritual que le pertenece al Señor. Yo tengo una misión de vida. Eso lo tengo, pero los necesito a ellos, al Dios Trino, para que se haga su voluntad y no la mía. Porque siempre Génesis 3, la naturaleza humana está al acecho a través de la tentación de Satanás. Vamos al punto 4. Le escribí aquí, yo comprendo, como comprendió Felipe. Felipe lo comprendió y fue rápido. Entonces, el movimiento de evangelismo, lo voy a escribir completo, el movimiento de evangelismo o hacer el movimiento de evangelismo le permite, me permite a mí, pero lo voy a escribir así, le permite al discípulo conocer el plan de Dios. El gran problema es que nosotros creemos que el plan de Dios está relacionado conmigo. Y el plan de Dios, Dios hace el plan en mí, conmigo y a través de mí, pero no está relacionado conmigo. ¿Cómo? No está relacionado conmigo. ¿Será que Dios quiere que yo sea cantante y alabe a Dios con una garganta como de los ángeles? ¿Será que Dios quiere que yo sea? ¿Será que Dios quiere que yo sea? No, eso es Génesis 3. Por eso es que la iglesia está engañada, porque los creyentes están esperando el gran plan de Dios para ellos. Y el plan de Dios no es para nosotros, es el plan de Dios para salvación de la humanidad, para darle salvación a la humanidad, así como me la dio a mí. Es muy sencillo, pero es despersonalizarlo, porque no es desde Génesis 3 para que sea mi plan. No es desde Génesis 6 para que Dios me provea a mí y Dios me provee a mí para cumplir su plan. No, Dios me provee a mí de todo lo espiritual. Y sin duda alguna, no necesito nada más cuando busco primero el reino de Dios y entiendo que el reino de Dios es mío porque Cristo me justificó delante del Padre. Ah, entonces yo tengo las añadiduras. O tampoco Dios, el plan de Dios conmigo es el éxito para que yo brille y me monte no sé dónde y aquí y allá para que me vean. No, no tiene nada que ver con eso, porque el protagonista de la evangelización mundial es Cristo, no es ningún hombre. Entonces, sáquense de la cabeza. Es que el plan que Dios tiene conmigo es que me consiga con un hombre así, 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 asado, y viva en Nueva York para que yo vea no sé qué, y me viaje y esto, que aquello. Sáquese de la cabeza eso, porque nada de eso es así. Nada de eso. Eso es toda la religión que nos ha metido eso en la cabeza a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y dejar de escuchar la voz de los hombres. Es la voz de Dios, es el plan de Dios. No es un único plan de Dios para mí. No, Dios me va a usar a mí y donde me va a usar a mí, pues no puedo usar a Juanito. ¿Por qué? Porque Juanito está en otro lugar. Y donde usa a Juanito no me puede usar a mí. Donde yo voy no puede entrar Juanito. Donde entra Juanito no puedo entrar yo. Porque Dios nos esparció a cada uno en un lugar. ¿Para qué? Para que cumplamos cada uno el plan de Dios. Entonces, vamos a la porción de la palabra para conocer el plan de Dios.
Y está también en Hechos capítulo 4, cuando del 4 al 8, cuando Felipe, este mismo Felipe, va a la ciudad de Samaria. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué fue a hacer él allí? ¿Cómo para qué fue? Vamos a ver para qué fue. ¿Para qué fue Felipe a la ciudad de Samaria? Hechos 8, búsquenlo por favor, del 4 al 8. Dice así, pero los que fueron esparcidos, Juanito para allá, Antonio para el otro lado, Lucas por el otro lado, Juana para el otro lado, Lucía para el otro lado, Alberto para el otro lado, Silvia para el otro. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así es que había gran gozo en aquella ciudad. El discípulo, el obrero de Dios, el obrero que Dios usa, experimenta, experimenta en su vida el plan de Dios. Ahora estamos viendo en Hechos 4, del 4 al 8, lo que yo les acabo de decir, que no es ningún plan personal. Entonces, estamos hablando aquí de que Felipe fue esparcido, pero los que fueron esparcidos, ajá, tuvo que salir. ¿Qué fue? ¿Qué significó que fue esparcido? Hubo un problema, mataron a Esteban y los discípulos estaban huyendo. Pero ¿qué hacían ellos? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Para que yo a todas partes, donde vaya, anuncie el Evangelio. ¿Qué significa anunciar el Evangelio? Predicar a Cristo. Me lo estoy copiando, hermanos. Me lo estoy copiando de Hechos 8 del 4 al 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Entonces, ¿qué pasa cuando se predica a Cristo? Las personas endemoniadas son libres, y si son libres, entonces ¿qué son? Son salvos. Y al ser salvos, son sanos. ¿Por qué? Porque lo más importante es la salvación antes que la sanidad física. Hay momentos en que una persona recibe salvación, está enferma y se sana. Hay otros momentos en que una persona está enferma, recibe salvación y parte de esta tierra, pero parte a los brazos del Señor. Y allí es donde está el verdadero plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Que yo predique el Evangelio y que muchos que están atrapados en las garras de Satanás sean libres. Ese es el plan. No hay otro plan. Pero también el evangelista, el discípulo, el obrero, llega finalmente a una conclusión. Y la conclusión es que el evangelismo, la acción de compartir la buena noticia de Cristo de manera natural, porque yo la vivo, y a veces no la comparto hablando, solamente la comparto
porque como vivo de esta manera, como hablo de esta manera, como soy de esta manera, como saludo de esta manera, entonces yo soy un testigo de Cristo. Y las personas vienen a mí, se acercan a mí, porque el poder y la vida de Jesús se manifiesta a través de mí. Y Cristo propicia la bendición de encuentro para que esas personas sean salvas. Amén. Veamos entonces, en conclusión, Hechos 1:8. ¿Y cuál es la conclusión de Hechos 1:8? Ser testigos. Vamos a leer la palabra y con esto concluimos. Dice la palabra dentro del último mensaje de púlpito que dio el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Somos los testigos que disfrutamos, que experimentamos una vida espiritual que es genuina, que es mucho más importante que todas las demás relaciones que nosotros tenemos en la tierra, que las relaciones con cualquier persona. La relación y la dependencia de Dios es la garantía de que podemos cumplir el plan de Dios, que somos instrumentos en las manos de Dios, que Dios nos anhela porque nos llamó, nos escogió y nos conoce y nos llama por nuestros nombres, no por nuestras debilidades, porque para Él nuestras debilidades son la plataforma que Él utiliza para a su vez hacernos crecer, llevarnos a superar esas incredulidades y esas situaciones, esas circunstancias, para que después seamos testigos. Yo pasé por ahí y Dios de allí me levantó, allí me llamó, allí me escogió, allí me levantó, allí me salvó y por eso yo ahora le sirvo porque soy testigo de su poder y de la vida de Jesús en mí. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Hoy confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es el único camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre, a ti, Señor, sino solamente a través de Cristo. Y en este camino, que es Cristo, en la vida y el poder de Jesús, es que nosotros queremos vivir y experimentar la vida de evangelistas, siendo testigos, con el poder de tu Santo Espíritu y con la garantía de que todo el poder que te fue dado a ti, Señor Jesucristo, en el cielo y en la tierra, nos lo has delegado a nosotros para que seamos y hagamos discípulos, que enseñemos tu evangelio y solo tu evangelio, que hablemos solamente de tu sacrificio en la cruz, de tu Cristo como la respuesta, del poder del Espíritu Santo que nos has delegado y que nos habita para ser tus testigos, y que el reino de los cielos es nuestro hábitat natural, que tenemos el respaldo de ustedes, Dios Trino, y la bendición de que Dios está con nosotros y es Emmanuel. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos para que este mensaje ellos lo graben, lo crean, lo experimenten, lo disfrutan, lo vivan y lo compartan. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y mis amados hermanos, esta noche tenemos vigilia. Dentro de aproximadamente 1 hora, 55 minutos. Tenemos la vigilia con los títulos de oración guiados. Nuestra vigilia no es hasta, por ejemplo, así como generalmente es hasta las 6 de la mañana, hasta las 4 de la mañana.
No, ni tampoco comemos arepa en el medio de la vigilia, ni tomamos café, nada de eso. Hacemos 4 bloques de oración. Primero yo predico la palabra, también un mensaje muy corto. Y luego nosotros oramos con 4 bloques de oración, que es tenemos una música y cada uno se concentra en la oración. Todos hacemos la misma oración. Entonces estás invitada. Igualmente, Adriana, cada uno de ustedes los veo, Dios mediante, en un ratito. Bendiciones. Gracias.